¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos. En esta clase teórica de hoy nos vamos a ocupar de la tráquea, de la glándula tiroides y de las glándulas paratiroides. La tráquea es un órgano que pertenece al aparato respiratorio que en su mayor parte se encuentra ubicado en el tórax. Así que la vamos a ver con detalle en tórax, pero acá vamos a hacer unas breves consideraciones de la tráquea en general y sobre todo del pedacito de tráquea que hay en el cuello. Ustedes recordarán que la laringe se extiende hasta el borde inferior de la cesta cervical y la faringe también. Por debajo del borde inferior de la cesta cervical termina la laringe, empieza la tráquea y termina la faringe, empieza el esófago. Y ya por debajo del borde inferior de la séptima cervical ya tenemos el tórax, de tal manera que es nada más que el espesor de un cuerpo vertebral correspondiente a la séptima cervical, lo que queda en el cuello de la tráquea. Bueno, vamos a hablar un poquito en general de tráquea. Ustedes ya han estudiado la laringe, que está formada por una serie de cartílagos. Si la vemos de frente así, tenemos el cartílago tiroides, el arco cricoideo, ahí podríamos ver el tubérculo cricoideo, el músculo cricotiroideo. Más arriba yo tengo el hueso ioides, que no es parte de la laringe, por supuesto, pero está, acá podríamos ver la membrana tiroidea como para ubicarse un poquito, ¿sí? El borde inferior del cartílago cricoides corresponde al borde inferior de la cesta cervical. Este conducto más abajo sigue con otro conducto que no es ni más ni menos que la tráquea que tenemos que ver ahora. Esa tráquea se extiende desde el borde inferior de la cesta cervical hasta la cuarta vértebra torácica, donde se bifurca en sus dos bronquios fuentes, izquierdo y derecho. La tráquea va a estar formada por cartílagos. La estructura de la tráquea está dada por una serie de cartílagos así, incompletos por detrás. Esto es anterior, esto es posterior. Y los cartílagos son aplanados, de tal manera que cada cartílago tiene una cara interna y una cara externa, ¿sí? El primer cartílago sería este, el segundo sería este, el tercero sería este, el cuarto sería este. Hay aproximadamente de 16 a 20 cartílagos, el número es variable, la tráquea mide más o menos 12 centímetros y esos cartílagos van a estar unidos entre sí por membranas. Una membrana fibroelástica, habíamos hablado ya de la membrana que une el primer anillo traqueal al borde inferior del cartílago cricoides, ¿no? Era la membrana cricotraqueal. Y por detrás, esos anillos incompletos por detrás van a estar cerrados por fibras musculares lisas, ¿sí? Un músculo traqueal se llama. Y por supuesto, adentro hay una mucosa que es el epitelio respiratorio que sigue más abajo, se continúa en los bronquios más finitos. Si ustedes se acuerdan, en el video que hicimos sobre viendo la laringe por dentro, a través de la glotis, ¿se acuerdan lo que era la glotis, no? El espacio que había entre las dos cuerdas vocales. A través de la glotis se veía la subglotis y también se veían los primeros anillos traqueales. Ese relieve que hace los anillos traqueales se ve interiormente en ese video a través de la glotis. Bueno, esto un poquito como para que tengan una idea en general de qué es la tráquea, dónde está, lo veremos después, pero esencialmente es un conducto que une la laringe con los bronquios principales. Va del borde inferior de la cesta cervical hasta la cuarta vértebra torácica donde se bifurca. Después en tórax lo veremos con más detalle. Vamos a hablar acá de la parte cervical, de ese pedacito de tráquea que queda en el cuello
y tenemos que referirnos a las relaciones de eso, pero tenemos que decir algo de eso. No, en realidad no tenemos que decir nada, porque ustedes ya a esta altura tienen clarísimo, porque lo hemos hablado esto hasta el cansancio, lo hemos representado 2 o 3 veces y lo vamos a volver a representar ahora, ese corte horizontal o axial a nivel de la parte inferior del cuello. Lo habíamos hecho más arriba, lo habíamos hecho más abajo, era todo variaciones de lo mismo. Vamos a hacerlo ahora a nivel de la séptima cervical. ¿Qué veríamos en ese corte entonces? Bueno, veríamos la séptima cervical con su apófisis transversa bituberosa, el agujerito transversario un poquito más pequeño, los pedículos, las láminas, la apófisis espinosa, eso está siempre. Vamos a hacer los músculos prevertebrales. Vamos a hacer la fascia cervical profunda. Y acá, ¿qué tenemos? Si estamos en la séptima cervical, no vamos a tener laringe y faringe. Vamos a tener la tráquea acá adelante, que la vamos a hacer así. Y atrás, el esófago. ¿Sí? Estas estructuras estaban envueltas en la fascia visceral. Y adentro de esa fascia visceral, además de la tráquea y el esófago, tenemos los nervios recurrentes o laringeos inferiores. ¿Se acuerdan de esos nervios? Habíamos dicho que los músculos de la laringe estaban todos inervados por el nervio recurrente, excepto el músculo cricotiroideo, que es el que recién dibujamos. El cricotiroideo, ¿quién lo inerva? El laringeo superior, otra rama del neumogástrico. Y acá también tenemos algunos ganglios linfáticos pequeños, que son ganglios profundos, yuxtaviscerales, que son los ganglios recurrenciales. Bien, ¿qué otra cosa tenemos que representar acá en este corte? El paquete vasculonervioso del cuello. Entonces vamos a hacer acá la vena yugular interna, por fuera, la arteria carótida primitiva por dentro. La carótida primitiva corre por dentro de la yugular interna y se bifurca ¿a qué altura? Otra pregunta típica de examen. 1 centímetro por arriba del borde superior del cartílago tiroides. Y la vena yugular interna, ¿de dónde venía? Salía del agujero rasgado posterior junto con el 9, 10 y 11. ¿Se acuerdan? Bien. Y en el ángulo diedro posterior tenemos el nervio neumogástrico. Todo esto estaba envuelto por la fascia vascular. ¿Qué falta acá? Tenemos los músculos infradioideos, que estaban dispuestos en 2 planos, superficial y profundo. En el plano profundo tenemos el músculo esternotiroideo, acá. El plano profundo era el tiroideo arriba y el esternotiroideo abajo. ¿Se acuerdan eso? Habíamos hecho el ioides, el cartílago tiroides, acá el arco cricoideo, tubérculo cricoideo, bien, y abajo el esternón. Y habíamos dicho que este es el músculo tiroideo y este es el músculo esternotiroideo. Como este corte está hecho por abajo del cartílago tiroides, va a agarrar necesariamente el esternotiroideo, ¿sí? Bien. Y superficialmente tenemos el esternocleidoideo, que viene del ioides y baja hasta el esternón y la clavícula, y por fuera el homoioideo,
que se inserta arriba en el hueso hioides, desciende hacia abajo y hacia afuera. ¿Se acuerdan que este era un músculo digástrico con un tendón intermedio que coincide generalmente a la altura del paquete vasculonervioso? Y terminaba insertándose en el borde superior del omóplato o de la escápula. Bien. Y estos músculos estaban envueltos por la fascia cervical media. La fascia cervical media tenía dos hojas. Acá se bifurca en una hoja superficial que engloba los músculos superficiales y una hoja profunda que engloba los músculos del plano profundo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa me falta hacer en este corte? El esternocleidomastoideo, que este es un corte más bajo, entonces cuanto más bajo sea el corte, más adelante voy a agarrar el esternocleidomastoideo, ¿no? Y el esternocleidomastoideo estaba tapizado por la fascia cervical superficial. ¿Qué otra cosa podemos representar acá? Los tabiques sagitales o parasagitales. Esto sería el espacio retrofaríngeo, que acá ya es espacio retroesofágico. ¿Qué más? Esto que queda acá, ¿qué es? ¿Qué había acá? Ahí estaba la glándula tiroides. ¿Qué otra cosa puedo representar acá? Los ganglios linfáticos de la cadena yugular interna, que habíamos dicho que estaban fuera de la vaina vascular. Bueno, con este esquema ya están en condiciones de conocer las relaciones de la tráquea cervical. Como ustedes este esquema ya lo tienen en la cabeza, con esto saben todo. Si yo les pregunto las relaciones de la tiroides, con esto ya está. Las relaciones de la laringe y de la faringe es más o menos lo mismo, un poquito más arriba. Si este corte lo hacemos más arriba, en vez de hacer tráquea y esófago, habíamos hecho laringe y faringe. Y el resto de las cosas es más o menos lo mismo. Por eso es tan importante estos cortes, saber representarlos y tenerlos en la cabeza. Bueno, entonces si uno les pregunta cuáles son las relaciones de la tráquea cervical, ¿qué dicen? Atrás el esófago, adelante, y adelante está el istmo de la glándula tiroides, que ahora vamos a considerar. La glándula tiroides tiene dos lóbulos laterales y un istmo. El istmo está a la altura de los cartílagos 2, 3 y 4. Puede variar porque la altura de la glándula tiroides también es variable el tamaño, pero en general está a la altura de los anillos traqueales 2, 3 y 4 más o menos. ¿Qué hay a los costados? También los lóbulos de la tiroides, paquete vasculonervioso del cuello y tapizando todo eso la fascia cervical media. Si saben este corte, saben todo esto y mucho más. Bueno, dejamos con esto la tráquea y seguimos con la glándula tiroides. En teóricos anteriores habíamos visto las glándulas salivales. Esas glándulas son glándulas exócrinas. Son glándulas que producen saliva y que vuelcan esa saliva a través de un conducto excretor, que son, en el caso de la parótida, los conductos de Stenon o conducto parotídeo, en el caso de la submaxilar, el conducto de Wharton, y en el caso de la sublingual había varios conductitos chiquitos, que algunos tienen nombre propio. Esas glándulas son glándulas exócrinas. Esta glándula que tenemos que ver ahora es una glándula endocrina. Las glándulas endocrinas son glándulas que producen hormonas, son productos químicos que los liberan a la circulación y tienen múltiples efectos. En el caso de la hormona tiroidea, producida por esta glándula, tiene efectos metabólicos muy complejos en el metabolismo general. Eso lo estudiarán después.
También hay otra población celular en la tiroides que produce otra hormona que es la calcitonina, cosa que también es complicada, tiene que ver con el metabolismo del calcio, lo estudiarán después el año que viene en fisiología. Acá vamos a considerar la anatomía de la glándula tiroides. Bueno, la glándula tiroides está formada por un istmo y dos lóbulos laterales. Si hacemos acá una representación de la glándula vista de frente, es más o menos así. Tiene dos lóbulos laterales unidos por un istmo. Esos lóbulos laterales tienen tres caras. Más o menos las medidas de la glándula tiroides son 6 centímetros de altura, 6 centímetros de ancho, es algo muy variable. ¿Y dónde se ubica? Se ubica más o menos a la altura de los 6 primeros anillos traqueales. La puntita puede llegar a la altura del cartílago tiroides, a la parte inferior del cartílago tiroides, pero en general está a la altura de los 6 primeros anillos traqueales. Esos lóbulos tienen tres caras y el istmo tiene dos caras. El istmo tiene una forma más o menos cuadrilátera, con una cara posterior que está en contacto con la tráquea. Si quieren, el istmo corresponde a los anillos traqueales 2, 3 y 4. Y una cara anterior que corresponde a los músculos infraioideos y la fascia cervical media. Y también hay un borde superior, un borde inferior, que bueno, eso no es tan importante. Y los lóbulos laterales de la tiroides tienen tres caras que nuevamente les digo que si saben hacer este dibujo y si lo saben interpretar, no tienen nada que estudiar. Una cara es interna y corresponde a la tráquea y la fascia visceral. La cara posterior corresponde al paquete vasculonervioso y otra cara anteroexterna corresponde a la fascia cervical media y los músculos que en ella están contenidos, ¿no? Esta cara se continúa con la cara anterior del istmo y esta cara con la cara posterior del istmo. Hay una extremidad superior, una extremidad inferior y nada más. Eso es todo lo que tienen que saber ustedes de la glándula tiroides. Fíjense que con este esquema nuevamente ya saben todo. Si saben hacer este esquema y saben interpretarlo, tienen media batalla ganada en el cuello. Y si saben, se acuerdan que cuando vimos glándulas salivales, celda parotidia, espacio maxilofaríngeo, habíamos hecho este esquema a la altura de la cervical 2, 3, para explicar el espacio maxilofaríngeo y celda parotidia. Si saben eso, saben lo que falta de anatomía de cabeza y cuello. Estos esquemas son importantísimos. Bueno, vamos a hacer algunas consideraciones en cuanto a la irrigación de la tiroides. Ustedes ya han estudiado las ramas de la carótida externa, las ramas de la subclavia. ¿Cuál es la primera rama de la carótida externa? La tiroidea superior. La tiroidea superior llega al polo superior de la tiroides, da tres ramitas, a veces hay una acá que se anastomosa y forma un arco supraísmico, son detalles, ¿sí? ¿Cuál es la otra arteria que irriga la tiroides? La tiroidea inferior. ¿Se acuerdan que la tiroidea inferior es rama de la subclavia, del tronco tiro-bicérvico escapular? Esa arteria asciende y aborda posteriormente la tiroides. Esa es la arteria tiroidea inferior. Con respecto a las venas de la tiroides, forman una red venosa superficial muy extensa y drena hacia tres venas. Hay una vena tiroidea superior que acompaña la arteria tiroidea superior, venas tiroideas medias que van a la yugular interna y venas tiroideas inferiores que ahora vamos a considerar en otro corte. Estas van al tronco brachiocefálico venoso izquierdo.
Bueno, esto es un preparado de cuello visto del lado izquierdo. Fíjense qué bien que se ve la tráquea, la laringe, la carótida primitiva, cómo se bifurca la carótida primitiva 1 centímetro por arriba del borde superior del cartílago tiroides, y ahí se ve perfectamente la primera colateral de la carótida externa, que es la tiroidea superior. Fíjense cómo llega a la tiroides en el polo superior. Bueno, esto que vemos acá es un cuello visto del lado derecho. Hay una incisión horizontal para una cirugía de tiroides. Fíjense cómo con los 2 dedos el cirujano levanta el lóbulo de la tiroides. Con ese separador de Farabev se reclina hacia afuera el esternocleidomastoideo. Acá ya hemos abierto la fascia cervical media y los músculos que contiene. Entonces uno se está metiendo entre el paquete vasculonervioso del cuello y la tiroides. Fíjense qué bien que se ve el paquete vasculonervioso del cuello, cómo se ve la yugular interna por fuera y la carótida primitiva por dentro. Eso que se ve entre la tiroides y la yugular probablemente sea una vena tiroidea media. En una fase más avanzada de la cirugía, el lóbulo derecho de la tiroides se luxa hacia adentro y ahí con esa pinza aparece señalado el nervio recurrente. Recuerden que el nervio recurrente o laringio inferior, que inerva todos los músculos de la laringe excepto el cricotiroideo, corre entre la tráquea y el esófago. O sea que durante esta cirugía hay que ser muy cuidadoso de no lesionarlo, porque si no el paciente va a quedar con una difonía. Y si prestan atención, la punta de la pinza señala una glándula paratiroides. Fíjense que tiene una coloración distinta del resto de los elementos. Y el nervio recurrente va a penetrar bajo el constrictor inferior de la faringe, entra a la laringe y se distribuye en todos esos músculos que habíamos mencionado. No se preocupen si estas cosas no las reconocen bien, porque yo se los muestro como un ejemplo nada más. Bueno, ¿quedó claro esto? Vamos a borrar esto. Bueno, vamos a hacer ahora un corte en el plano sagital. Esto es anterior, esto es posterior. Entonces vamos a hacer la columna. Esto sería la columna cervical y esto sería ya la columna torácica, ¿no? Acá tendríamos aproximadamente el esternón. ¿Qué vamos a ver acá? La faringe, el esófago. La faringe, que era un tubo músculo membranoso abierto hacia adelante. Bueno, acá estarán a la altura de la apófisis basilar del occipital, estará la rinofaringe, más abajo la orofaringe, a la altura de las 3 primeras cervicales, y a la altura de las cervicales 4, 5 y 6 tenemos la laringe, ¿no? Entonces, esto sería la laringe, y más abajo la tráquea, con sus anillos traqueales. Podemos representar en este corte en la parte media, acá el hueso hioides. Y si es un corte en el plano sagital, vamos a hacer también el istmo de la glándula tiroides. Más hacia abajo vamos a representar el tronco brachiocefálico venoso izquierdo. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan del drenaje venoso de cabeza y cuello? Yo tengo las 2 venas yugulares internas, se juntan con las 2 venas subclavias. Este era el confluente yúgulo-subclavio. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la clase sobre sistema linfático?
¿qué desembocaba ahí? El conducto torácico, ¿se acuerdan? Y la gran vena linfática derecha, del lado izquierdo y derecho respectivamente, por supuesto. Y de ahí sale el tronco brachiocefálico venoso derecho y el tronco brachiocefálico venoso izquierdo. Este cruza la línea media y junto con el derecho forma la vena cava superior, que va a desembocar en la aurícula derecha. Eso lo verán en corazón, lo verán en el ciclo que viene de tórax, pero acá vamos a hacer algunas consideraciones para que entiendan esto. Fíjense que un corte por la línea media va a agarrar el tronco brachiocefálico venoso izquierdo. Fíjense que hay que decirlo completo. Si yo digo tronco brachiocefálico arterial, es el único que hay, pero tronco venoso brachiocefálico hay dos, el izquierdo y el derecho. Este sería el izquierdo, evidentemente. Fíjense que los músculos infraioideos, si es un corte sagital perfecto, no los voy a ver acá, porque en la línea media voy a encontrar justo el espacio que hay entre los de un lado y del otro. Esto que tendría acá sería entonces la aponeurosis cervical media. Y esa aponeurosis cervical media viene desde el dioides hasta el istmo de la tiroides. En un corte en el plano sagital tengo el istmo de la tiroides. Engloba toda la tiroides. Esto sería las fascias que rodean la glándula tiroides. La glándula tiroides está rodeada por las fascias que recién hicimos en el otro corte. Yo tengo la tráquea, el esófago, acá estaría la glándula tiroides. Entonces, ¿qué fascias tenemos acá? La fascia visceral, la fascia cervical media y la fascia vascular. Entre estas tres fascias queda atrapada la glándula tiroides. Esto después está pegado por algunos tractos fibrosos, pero todo esto rodea la glándula tiroides. Más abajo, cuando termina el istmo de la tiroides, esto se continúa por esta lámina que engloba el tronco venoso brachiocefálico y sigue más abajo hasta el pericardio. Esto es la lámina tiropericárdica, por donde corren esas venas tiroideas inferiores que van a drenar a través de esa lámina al tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Esto no es una cosa importantísima, el otro corte sí lo tienen que entender. Esto le digo por si lo escuchan, por si escuchan la lámina tiropericárdica, las venas tiroideas inferiores, como para que tengan una idea. Y acá, ya que estamos, podemos agregar algunas cositas más. Yo les dije que esto era el pericardio. El pericardio es una bolsa fibrosa que envuelve el corazón. Después vamos a ver que hay un pericardio fibroso que está afuera y un pericardio seroso que está adentro. Hay unos ligamentos que lo fijan a distintos lugares. Hay ligamentos que lo fijan al diafragma, ligamentos que lo fijan al esternón, como este, que es el ligamento externo pericárdico superior. Y también esa fascia cervical media, que englobaba los músculos infraioideos, por delante está pegada a la fascia cervical superficial, la que engloba el esternocleidomastoideo. Bueno, más abajo se separan y la fascia cervical superficial se fija al borde anterior del esternón y la media al borde posterior. Y queda este espacio lleno de grasa que es el espacio supraesternal. Esto que me queda acá es la celda tímica. La celda tímica contiene los vestigios célulo-adiposos del timo. ¿Dónde está la celda tímica? Por detrás, en todo esto, que era la lámina tiropericárdica. Y por delante, el ligamento externo pericárdico y la fascia cervical media en su cara posterior. Acá van a encontrar, si ven en los preparados, un poquito de tejido adiposo, que son los vestigios célulo-adiposos del timo.
Pero si vemos, después lo vamos a ver en algún trabajo práctico, en algún feto se ve muy bien el timo. Son dos lóbulos laterales unidos en la línea media. Es un órgano que sufre regresión en el adulto, hasta los 3 años lo vamos a ver como tal, más o menos, después empieza a achicarse y quedan en el adulto esos vestigios célulo-adiposos, que es un poquito de grasa que ocupa esa celda tímica. Acá vemos un preparado de la cátedra de un feto. Fíjense la laringe, la tráquea, y por delante de la tráquea, eso que se ve reclinado hacia arriba, son los dos lóbulos del timo. Fíjense que bien que se ven los vasos, el tronco brachiocefálico izquierdo y derecho venoso, las arterias, se ve muy bien. Bueno, y nos quedaron las glándulas paratiroides, que vamos a hacer también una consideración muy breve. Las glándulas paratiroides son 4 glandulitas muy chiquititas, 4 en la gran mayoría de los casos. Se han descrito casos que hay menos y casos que hay más. La ubicación también es bastante variable, porque ¿de dónde derivan estas glándulas? Derivan de las bolsas faríngeas. Después vamos a ver, cuando hablemos algo de anatomía del desarrollo, que en el intestino faríngeo se forman varias bolsas. Son como vaginaciones. Por ejemplo, la primera forma la trompa de Eustaquio y el oído medio, la caja del tímpano, digamos, ¿no? La segunda origina la fosa amigdalina, la tercera y la cuarta son las que originan las glándulas paratiroides. Y esas glándulas paratiroides están al lado de la tiroides. Si vemos la glándula tiroides, como habíamos dicho, 2 lóbulos laterales unidos por el istmo, hay 2 de cada lado, que están aproximadamente en la cara posterior del polo superior y del polo inferior de la glándula tiroides. Esto es todo lo que necesitan saber ustedes. En realidad es muchísimo más complejo. Hay una gran cantidad de bibliografía escrita de dónde están las glándulas paratiroides con relación al nervio recurrente, con relación a los vasos tiroideos superiores e inferiores, porque eso tiene muchísima importancia en cirugía. Estas glándulas son muy chiquititas, son del tamaño de un granito de alpiste, y hay que saber reconocerlas en el acto quirúrgico. Sobre todo cuando se está trabajando en cirugía de tiroides. Uno tiene que reconocerlas muy bien y preservarlas funcionalmente, mantener su irrigación, porque estas glándulas cumplen una función fundamental en el metabolismo del calcio. Cuando cursen fisiología el año que viene, van a ver que el metabolismo del calcio es un tema bastante complicado, donde intervienen el riñón, la vitamina D, que se modifica químicamente por la exposición solar. Vamos a ver también que tiene que ver la absorción en el intestino. Y bueno, un órgano fundamental en el metabolismo del calcio son las glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides producen una hormona que se llama paratormona. Esa hormona lo que hace es principalmente aumentar el calcio activando los osteoclastos. ¿Se acuerdan lo que eran los osteoclastos? No sé si ya lo han visto en histología. En el hueso hay células que forman el hueso y otras que hacen lo que se llama la reabsorción ósea. Son células que se comen el hueso y liberan el calcio hacia la sangre. Esas células se activan con la paratormona. Si sacamos las glándulas paratiroides, lo que va a ocurrir es una disminución rápida del nivel del calcio en la sangre, una hipocalcemia se llama eso. Por eso después que se opera un paciente de tiroides hay que controlar muy bien el nivel del calcio, porque si el nivel del calcio baja es porque hubo un sufrimiento de las glándulas paratiroides durante la cirugía. Bueno, y las glándulas paratiroides las vamos a ver, como ya les dije, cercanas a los polos superior e inferior
de la glándula tiroides. Creo que en algún preparado del trabajo práctico vamos a ver alguna glándula paratiroides y si no vamos a ver en algún ejemplo de alguna cirugía que se ven muy bien en estos casos. Bueno, este es el aspecto que tiene durante una cirugía de tiroides una glándula paratiroides que aparece en el centro de la imagen entre esos dos separadores. En el separador de arriba se está cargando el lóbulo de la tiroides. Ahí se ve de un color pardo la glándula paratiroides y todo lo que la rodea es tejido adiposo, es grasa. Acá la vemos señalada con una flechita porque no es tan fácil de ver. Fíjense lo difícil que es reconocerla durante el acto quirúrgico y la importancia que tiene, porque hay que preservarlas con mucho cuidado, porque si se lesionan puede ocurrir una hipocalcemia, como recién decíamos. Bueno, con esto damos por terminado este teórico. En el trabajo práctico tenemos que ver glándula tiroides, vamos a ver las relaciones, vamos a ver los vasos, vamos a ver la tráquea cervical también y vamos a ver algo de las paratiroides. Bueno, acá con esto damos por terminado el teórico. Buenas tardes a todos.